El miedo, como dice el filósofo José Antonio Marina, el miedo es la ansiedad debida a una anticipación de peligro, peligro que bien puede ser real o imaginario. Una presentación o el hablar en público, realmente el peligro que nos supone es imaginario, pero inconscientemente nosotros eso no lo sabemos. Nos movemos en una situación que nos recuerda a la que vivían nuestros antepasados en la selva cuando veían a una manada de leones. Tenemos a mucha gente enfrente de nosotros, todos con los ojos mirándonos y proyectándose en nuestra persona, y para nuestro cerebro lo que siente es que es una manada de leones dispuesta a despedazarle, y además no tenemos escapatoria porque detrás tenemos la pared. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se empiezan a activar todos los mecanismos de defensa y de supervivencia, igual que pasaba a nuestros antepasados en la selva. ¿Y eso qué? ¿Nos sucede a unos pocos? Pues no. Le sucede a mucha gente. En los años 70, David Waliszewski se dedicó a hacer una encuesta igual no demasiado científica a 3.000 americanos. Les pidió que pusieran por jerarquía los miedos que tenían en su día a día. Fijaros, el mayor de los miedos que más frecuentemente salió fue el hablar en público, mucho por delante de otros más asumidos como podría ser la muerte, la soledad o la enfermedad. Hay reediciones posteriores de este libro donde los resultados siguen siendo similares. ¿Y qué es lo que pasa con el miedo? ¿Quién está tirando del miedo y nos hace ser miedosos? Hay una analogía en el libro de Confident Speaker donde los autores dicen que el miedo está tirado por 4 caballos. Si somos capaces de poner las riendas a esos 4 caballos y tenerles bajo control, estaremos libres de esas situaciones de nerviosismo. ¿Quiénes son estos 4 caballos? El primero es el biológico. Como estamos interiorizando ese peligro imaginario como un peligro real, el cuerpo responde como cuando estaba en la selva. Activa el sistema simpático, que lo que hace es producir adrenalina que dicta al corazón que bombee mucho más sangre a los órganos vitales para poder huir en caso de peligro. Esa sangre nos hace ponernos colorados, cosa que nos parece horrible y que viene a retroalimentar esa sensación, y además nos retira esas órdenes de la adrenalina a la sangre de manos y pies, que se quedan frías y empiezan a templar, al tiempo que se activan las glándulas sudoríparas, otro aspecto de imagen que no es muy deseable. El siguiente caballo es el del pensamiento. No se sabe quién fue antes, si el huevo o la gallina, si el caballo biológico o el pensamiento, si la adrenalina activa los pensamientos negativos o son los pensamientos negativos los que activan la adrenalina. El pensamiento es tener una limitación total en nuestro cerebro. Aparecen ciertos personajes. Por un lado aparece el todo o nada, es o lo hago de 10 o voy a fallar estrepitosamente. Por otro lado aparece el adivinador de fortuna. El adivinador de fortuna es ese que sabe que perfectamente va a ir mal, que todo va a ir mal y las consecuencias van a ser terribles. También tenemos entre los personajes que nos deambulan por el cerebro el catastrofista, que sobreestima las consecuencias negativas que puede tener cualquier tipo de error, o el minimizador, el que se cree pequeño, que no va a ser capaz de tirar para adelante con la encomienda que tiene que hacer, o el visionador del túnel, que es el que se focaliza solo en los aspectos negativos y no es capaz de ver que alguna potencialidad tiene él, o el maximizador de probabilidades, que cree que la probabilidad de que salga mal la presentación es elevadísima. Ojo con estos personajes que nos pueden atacar, ¿de acuerdo? Les tenemos que controlar en firme para no dejar que nos controlen a nosotros. Otro de los caballos es el comportamiento. Ante este descoloque, ¿de acuerdo?, de pensamiento y biológico, nuestro cuerpo empieza a hacer movimientos sin ningún tipo de sentido, de forma inconsciente. Se nos empiezan a mover las manos, nos tiemblan, movemos monedas en un bolsillo, nos acicalamos continuamente el pelo, nos tocamos la nariz, nos tocamos la oreja. Son también gestos de los que no somos conscientes, que entran dentro del campo de las muletillas no verbales. A veces sí lo somos y lo que hacemos es movimientos para ocultarlos. Nos tapamos
pasamos las manos detrás de la espalda para que no se vea que están temblorosas, cosa que tampoco ayuda mucho. Después de estos 3 caballos nos viene el último, el que puede ser más complicado, que es el caballo del sentimiento. Tenemos que dar una presentación. Muchas veces nuestra vida académica y nuestra vida profesional depende de hacer presentaciones y son los puntos para seguir avanzando en nuestro día a día. Nos podemos negar. Lo que nos lleva el caballo del comportamiento es no lo hagas, huye de hacer una presentación, o si estás allí, hazlo súper rápido para minimizar esa sensación de peligro lo antes posible. Pero si realmente no lo hacemos, a la larga somos conscientes que vamos a pagar peaje, ¿de acuerdo? Y esos sentimientos de miedo y de temor se pueden convertir en otros más profundos, como de frustración y depresión, que pueden ser más complicados. Entonces os animamos, como dice Larina Case, una de las autoras del Confident Speaker, a que convirtáis y transfiráis esa angustia en éxito, y en eso tendréis uno de los mayores éxitos de la vida. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tememos quedarnos en blanco y no saber por dónde salir. Es uno de los miedos más terribles que dicen las personas cuando les preguntan sobre hablar en público. Tememos también a ser juzgados, criticados, que se rían de nosotros porque hayamos hecho o dicho algo que no se va a olvidar en la vida y que va a quedar escrito en los anales de las presentaciones. Y tememos también a aburrir, a que la audiencia no sea atraída por nosotros. Y eso, si pensamos en eso, tener por cuenta que seguramente condicionemos que esa audiencia se aburra. Entonces, intentar huir de estos pensamientos para focalizaros en aspectos más positivos. ¿De dónde vienen los miedos? Si sabemos sus causas, igual las podemos atajar. Podríamos desglosar el origen de los miedos en 3 pilares. Seguro que hay otras clasificaciones. Os vamos a contar el porqué de esta. Por un lado, la predisposición al miedo puede tener una componente genética o componente innata. Y eso lo podemos saber si, mirando las personas de nuestra familia, detectamos a gente que es muy temerosa, que cualquier cosa le da miedo, que no hace nada porque o se puede coger frío o se puede caer o puede haber una desgracia. Entonces, si estamos en ese entorno, puede que tengamos papeletas para ser miedosos y no lo podamos evitar. O sí, porque a veces esos entornos no son genéticos, sino son aprendidos. Porque cuando verbalizamos nuestros miedos, extendemos esa marea de temor y nos contagiamos de ella. Así que hay que ser muy conscientes de, cuando hablamos de nuestros miedos, no extendérselo a otras personas que en un futuro se pueden ver afectados por eso que verbalizaban sus personas cercanas. La experiencia vital es otro de los grandes fuentes del miedo. Experiencias previas que han sido desagradables, han sido nefastas. Cuando en los periodos escolares, cuando hemos tenido que hablar en público y exponer, los compañeros se han reído de nosotros, eso causa mucha mella y nos predispone a no querer hablar en público. Pero eso se puede sobrellevar, porque aquello era una época y ahora es otra. Antes no estábamos preparados y ahora sí. También nos puede arrastrar el miedo el que alguien juzgue nuestra capacidad para hablar en público delante de otras personas y nos haga influir pensamientos más limitantes en nosotros. Hay que tener mucho cuidado y ser muy fuertes para sobreponerse a ese tipo de comentarios. Y por último, las personas que adolecen de un nivel de introversión o de timidez mayor también tienen mayores problemas a la hora de hablar en público, básicamente porque lo evitan. Bien los introvertidos porque prefieren hacer actividades en solitario, o los tímidos porque está considerada como una especie de fobia social y no se exponen. Entonces, cuando creemos que somos o podemos tener este perfil, tenemos que hacer todavía más esfuerzo para exponernos a hablar en público, para ir probándolo poquito a poquito, primero en nuestro entorno, círculo de amigos, e ir abriendo así cada vez más nuestro ámbito de hablar en público para reforzarnos y darnos confianza en este tipo de actividades.